Si nos quieres poner la presentación enfrente. Sí, un segundito. Muy buenos días y bienvenidos a todos, amigos de Lógica. Este cuarto día del AI Legal Week, Legal AI Week by Logic. Quiero comenzar por darles la bienvenida. Muchos de ustedes, esta va a ser la primera sesión del día, otros ya vienen de la primera sesión con la OMPI y el arbitraje en materia de propiedad intelectual y el uso de la inteligencia artificial. Y para que sepan dónde están parados, quiero recordarles cuál ha sido el esquema, el mecanismo que hemos seguido o el proceso que hemos seguido en esta semana, para que sepan precisamente qué es lo que se viene. Comenzamos por inteligencia artificial presente y futuro inmediato en general. Ese fue nuestro primer día. Y el segundo día nos centramos en la inteligencia artificial y su impacto en las industrias creativas. Yo puedo decir que fue un día muy, muy enfocado, sobre todo a la propiedad intelectual, las industrias creativas y los abogados de propiedad intelectual e industrial. El día de ayer, miércoles, dimos un paso adelante y logramos aterrizar al abogado en el entorno de inteligencia artificial. Inteligencia artificial como herramienta de nuestro día que tenemos en el escritorio para usar. Inteligencia artificial desde la perspectiva conceptual, entenderla para poder impactarla, aplicarla o impugnarla en los juicios. Y terminamos el día con inteligencia artificial, ahora sí herramientas, cómo aprovecharlas al máximo. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y la justicia práctica. Inteligencia artificial en las legal techs, aplicaciones legales que usan inteligencia artificial en la impartición de justicia y Justice Tech. Entonces, precisamente estamos aquí en esta segunda sesión del día, primera para muchos de ustedes, para hablar de, en pocas palabras, si es o no posible en la práctica, posible ya, que podamos ponerlo en nuestros contratos y eventualmente dirimirlos de ese modo, resolver controversias de todo tipo, no nada más de propiedad intelectual, a través de inteligencia artificial. Y eso requiere una expertise especial. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Federico Ast y a la plataforma de Cleros. Federico, te dejo por favor que precisamente nos digas quién es Federico, qué es Cleros, para que entendamos por qué a través del arbitraje y el pacto entre particulares, puede ser que ya estemos en ese momento histórico en el que una computadora decida si alguien tiene o no la razón. Por favor, adelante con ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación de nuevo a participar en este foro. Una de las cosas que van a pasar en el futuro es que la justicia va a ser hecha con una combinación de tecnologías. Va a haber inteligencia artificial, pero va a estar combinada con otras tecnologías, en particular la que trabajamos nosotros en Cleros es el blockchain. Así que les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Cleros para que estén nosotros en la misma página y para esto es importante que se entienda qué es el blockchain, ¿no? Vamos al 2008, el Lehman Brothers, hipotecas, crisis financiera, en ese contexto surge un paper sobre el Bitcoin, que dicho sea de paso está alcanzando su máximo valor histórico ahora mismo, que los $100.000. Y esa moneda digital está basada en tecnología de base de datos que se llama blockchain. Si no, no parece algo muy sexy, pero ahora vamos a ver por qué es importante. Y para que estemos en la misma página todos y se entienda de qué estamos hablando, los invito a una pequeña explicación sobre el blockchain que no va a hablar de criptografía ni de cosas complejas, pero vamos a ir a una isla en el Pacífico que se llama la isla de los Yap. ¿Por qué el nombre? Porque hay una tribu que se llaman los Yap que tienen un sistema monetario muy particular que está basado en estas piedras llamadas piedras Rai, que en forma de dona. Y esta es su moneda, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene un agujero en el medio? Porque para hacer un pago puedes poner un palo por el medio y que tus amigos te ayuden a transportarla. Pero como esto no es demasiado práctico, un día lo que se les ocurrió es dejarlas a todas en el mismo lugar, las piedras. En vez de tener que moverlas de un lugar para otro, las dejan en un lugar y se acuerdan de quién es cada una. Entonces, el desafío que tenían era, bueno, ahora cómo nos acordamos. Y una alternativa que evaluaron es designar a un miembro de la tribu para que se acuerde de quién es cada piedra. Y luego esto lo descartaron, porque esta persona podía morirse, podía, bueno, corromperse, podía, bueno, empezar a cobrar comisiones. Entonces,
para evitar este problema, lo que hicieron es distribuir el conocimiento de las piedras entre todos los miembros de la tribu. O sea, cada uno de los miembros tenía que conocer de quién era cada piedra desde el momento que la piedra fue tallada hasta el momento actual. Y si alguien quería hacer un pago a otra persona, lo que hacía era juntaba a la tribu en un lugar, digamos, Alice quería hacer un pago a Bob por un servicio, juntaba a la tribu en la plaza y decía, señores, la piedra que está en la palmera más alta de la isla pasa de Alice a Bob, y como todos observaban este anuncio, en su cabeza actualizaban su base de datos mental para saber que la piedra pasó de Alice a Bob. Entonces, si ella quisiera hacer una transferencia de nuevo con la piedra esa, cuando haga el anuncio le van a decir, no, usted esta piedra no la puede mover porque ya la transfirió y ya no le pertenece. Entonces, reemplacen los hombrecitos y sus cerebros por computadoras y las piedras por criptoactivos o bitcoins. Y esta es un poco la lógica básica de cómo funciona el blockchain, ¿no? Es una red de computadoras donde cada una tiene una copia idéntica del registro y eh, cuando alguien quiere hacer un pago, mover plata dentro de la red, lo que hace es con una llave privada anuncia a la red que va a mover una moneda de una cuenta a otra, y como esto se hace el anuncio en público, todas las computadoras actualizan la base de datos y esto hace que se transfiera la moneda, ¿sí? El blockchain lo que tiene que recordar ahora, y por eso les estaba la explicación esta de introducción, es que es una base de datos que es distribuida, compartida e inviolable. Es una base de datos que nadie puede manipular de manera unilateral y que pertenece a la comunidad. Y ahora vamos a ver por qué esto es muy importante, ¿no? Kleros es el proyecto que yo fundé y que es el primer proyecto de una nueva tendencia llamada justicia descentralizada, y que en los primeros días, cuando estábamos empezando, el objetivo que estábamos pensando era el mundo de los freelancers, el mundo digital global que se estaba construyendo, en el cual, digamos que Alice es una emprendedora de Francia que quiere hacer un video para su empresa y contrata a Bob, que está en Guatemala, para hacer ese video, y hay una disputa porque ella dice que la calidad del producto no era lo que ella esperaba. Él le dice que hizo lo que estaba previsto y que si quiere que trabaje más tiempo, bueno, que le pague más plata. Y ella no va a hacer un juicio en Guatemala o ir a arbitraje internacional por unos pocos cientos de dólares. Y esa es la realidad del mundo digital actual, una economía globalizada. Y Cleros lo que en sus primeros días buscaba responder a estas preguntas, a este problema. ¿Cómo funcionaría? O sea, Alice, cuando hace el acuerdo con Bob, hace un pago en criptomonedas a una eh, cuenta de fideicomiso o escrow, y los fondos quedan ahí retenidos y ambos acuerdan usar a Cleros como árbitro para resolver el caso, si en caso que haya una disputa. Si no hay disputa, Bob recibe su dinero, ella recibe su video, todos felices. Pero si hay una disputa, los fondos van a quedar retenidos en ese fideicomiso hasta que Cleros tome una decisión. ¿Y qué es lo que Cleros va a hacer? Cleros es una aplicación desarrollada con blockchain, en el blockchain de Ethereum en particular, que va a elegir un conjunto de jurados para analizar el caso, y cada uno de manera independiente va a votar en quién tiene razón. Y ahora, ¿por qué les expliqué lo del blockchain? Porque es muy importante que se entienda esa base de datos compartida, inviolable. Es la base de datos que va a permitir asegurar el proceso este, en el sentido de que nadie puede manipular la evidencia del caso, nadie puede manipular la forma que se eligen los jurados, y nadie puede manipular la forma que se cuentan los votos. Es muy importante que se entienda esto, porque es como que el blockchain, de alguna forma, lo que provee es una especie de, si se quiere, Estado de Derecho o debido proceso digital, ¿sí? La idea de que el proceso se va a cumplir tal cual estaba estipulado y sin que haya ninguna manipulación. Entonces, estos jurados van a ver el caso y van a votar en quién tiene razón, y digamos que la mayoría decide que tenía razón Alice. Entonces, los fondos que estaban en esta cuenta de fideicomiso se le transfieren a ella y eso termina el caso, ¿sí? Una pregunta importante que la gente hace, bueno, los árbitros quiénes son y cómo se eligen. Y una cosa importante es que cualquiera puede ser árbitro dentro de Clero, ¿sí? Digamos, esta mujer que está en Vietnam, ella trabaja en una empresa de videos por la mañana y las tardes, y después a la noche, para hacer algo de plata extra, quiere ser juez dentro de Cleros. Para ser juez dentro de los casos de Cleros, que obviamente se gana plata, hay que comprar una moneda, llamada Pinakion. La moneda, el nombre viene del antiguo documento que usaban los atenienses de la antigua Grecia clásica para elegir a los jurados en los juicios populares que hacían, ¿no? Y esta moneda es como un ticket de lotería que te da derecho a ser sorteado al azar para ser jurado en alguna corte. Creo que tiene muchas cortes diferentes, algunas son sobre seguros, bueno, e-commerce y otras. En este caso, esta mujer va a depositar la moneda en la corte de videos, por ejemplo, y
entre toda la gente que también hizo su depósito para ser elegido, Cleros va a elegir, digamos, tres árbitros. ¿Ah? Y estos árbitros van a tener la posibilidad de evaluar el caso y votar en quien tiene razón. Y esa moneda que ellos depositaron va a quedar bloqueada hasta que el jurado tome una decisión. Y ahora les voy a contar por qué. Una de las innovaciones principales que trae la idea de Cleros es que eh, cualquiera puede ser árbitro, pero esto genera un problema. ¿Cómo sabemos que la gente sabe lo que está haciendo? ¿Cómo sabemos que esta gente no va a estar, no sé, sobornada? ¿Cómo sabemos que esta gente no va a votar al azar? Y para esto lo que hace Cleros es usa incentivos económicos, en particular en la teoría de los juegos, que es una disciplina que eh, estudia cómo las personas y los agentes económicos interactúan en entornos estratégicos y cómo toman decisiones. Y la persona que ven en pantalla, Thomas Schelling, fue Nobel de Economía de 2005 y él desarrolló un concepto llamado puntos focales. ¿Sí? Puntos focales que está en su libro Strategy of Conflict, que hoy se conoce como punto de Schelling, y es sobre cómo la gente decide cuando tiene que llegar a un consenso, pero que no puede comunicarse con otra persona. ¿Sí? Él hacía un ejercicio en su clase de Nueva York en la década del 50 con sus alumnos, que le pedía a dos alumnos que se encuentren al día siguiente en algún lugar de Nueva York, pero no podían hablarse sobre el lugar ni la hora exacta de encontrarse. Y lo que él encontraba era que los alumnos se acostumbraban a coordinarse y a encontrarse de manera natural en Grand Central Station a las 12 del mediodía. Porque era un lugar como que los neoyorquinos de la época consideraban como el lugar de encuentro normal. Yo imagino que en México será la estatua esta del ángel, quizás. Sí. Entonces, ese es el punto focal en este ejercicio. Acá tienen 12 números eh, tiene que elegir cada uno por separado un número, el que creen que va a elegir la mayoría. Si eligen el mismo que la mayoría, ganan $20. Si eligen uno diferente, ganan nada. Entonces, en este ejercicio de decisión, que yo lo he hecho ya 3000 veces más o menos, la gente siempre elige el 1000, ¿no? Porque parece más natural, parece más normal, ¿no? Entonces, ese es el punto focal. Traslademos la lógica esta de el mundo de los puntos de Schelling a la justicia o al arbitraje y tenemos un conjunto de árbitros donde todos van a ver el mismo caso, el mismo producto, el mismo video, el mismo contrato, y van a seguir las mismas reglas de la corte en la que están decidiendo las reglas de la corte de videos, y cada uno tiene un incentivo a votar como la mayoría, votar en consenso con la mayoría, ¿sí? Pero no saben cómo los demás van a votar. Entonces, en este escenario de decisión, lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, El punto de consenso al que van a llegar estas personas va a ser la verdad sobre el conflicto. ¿Sí? La verdad no en sentido filosófico ni religioso, sino la verdad en sentido consensual, lo que la comunidad de desarrolladores de videos considera que es la respuesta correcta, normal, en este tipo, en el caso en particular. ¿Sí? Entonces, lo que esto genera es lo siguiente. Imaginemos que tenemos un árbitro que vota al azar, que ni siquiera mira la evidencia y nada, vota al azar. Esta moneda que depositaba para ser elegido y quedaba bloqueada, cuando uno vota de manera diferente del consenso de la comunidad, la pierde. Entonces, pongo una moneda, voto al azar, me equivoco, la pierdo. Pongo otra moneda, voto al azar, me equivoco. Y así, a medida que voy haciendo esto, voy perdiendo monedas y me voy quedando afuera del sistema. Por el contrario, si yo hago mi trabajo, analizo la evidencia, estudio el caso y voto de manera con conciencia, lo que va a pasar es que eh, a veces puedo equivocarme, porque hay subjetividad, a veces no es tan clara la decisión, pero en promedio voy a tener más probabilidad de estar dentro del consenso que fuera y voy a ganar monedas a medida que voy resolviendo los casos y produciendo, digamos, justicia. ¿Sí? ¿Por qué Keros usa un mecanismo tan extraño, si se quiere? Bueno, porque es mucho más eficiente. Piensen que los métodos de arbitraje en línea tradicionales son, en el fondo, como un mini juicio por Zoom, donde hay un árbitro que está en un Zoom y que, bueno, habla con las partes. Obviamente, esto es mejor que ir a una audiencia presencial, pero es un poco mejor, o sea, es un 20-30% más eficiente. Cleros, como usa este método de crowdsourcing para los jurados, lo que hace es que es 10 veces más rápido, 10 veces más barato y tiene la transparencia que le asegura la idea esta del blockchain. Los casos dentro de Cleros duran a veces 4 días y el costo es apenas unas pocas docenas de dólares comparado con, bueno, muchísimo más en otros mecanismos, ¿no? Y casos de uso hay muchos. E-commerce, piensen disputas entre compradores y vendedores por, bueno, algún producto de una plataforma de e-commerce. Piensen en seguros, una
disputa por una póliza de seguro en la cual el asegurador reclama una compensación y la empresa considera que no corresponde. Bueno, piensen en tipo de disputas en accidentes de auto, por ejemplo. Piensen en disputas de consumo, en el cual hay empresas de agua, de teléfono, bueno, todas esas cosas que van a las cortes de pequeñas disputas. Hay incluso gente que lo empieza a aplicar en casos civiles, en casos de alquileres, en particular en México. México es muy importante para cleros en la historia. Un árbitro de Guadalajara hizo un contrato que tenía como cláusula de arbitraje, un contrato de arrendamiento de una vivienda, y puso como cláusula de arbitraje que en caso de disputa iba a ir a cleros, ¿sí? Entonces hubo una disputa porque el propietario reclamaba el pago de la renta que no se había hecho y esto, cumpliendo la norma de la cláusula de arbitraje, se mandó el caso a cleros. Cleros tomó una decisión, acá tienen los jurados cómo votaron. Cuando cleros hace una decisión, los jurados justifican los motivos de la decisión. Acá tienen, es un pequeño párrafo, acá cada uno de los tres jurados explicó por qué tenía razón el propietario. Y esto se presentó después en la justicia en Jalisco y el juez verificó que se hubiese cumplido el arbitraje como estaba previsto y ordenó el desalojo de la vivienda, ¿sí? Les cuento otro caso y ahora vamos a meternos ya más en lo que es la IA, ¿no? Lemon y Cleros hicieron un acuerdo hace algunos meses por el cual Cleros empieza a ser usado como mecanismo para resolver disputas de consumo dentro de Lemon, que es una plataforma de fintech donde uno puede comprar y vender criptomonedas, tener tarjeta de crédito, y hay muchos conflictos, disputas porque el usuario reclama que hay un pago que se hizo que él no hizo, que lo quería hacer, o transacciones equivocadas, bueno, un montón de tipos de disputas de consumo que tiene el usuario contra la empresa. Y lo que se hace acá es que cuando hay un incidente, hay un reclamo del usuario, el Customer Service lo evalúa y digamos que dice que el usuario no tiene razón. Tradicionalmente el usuario lo que puede hacer ahí es ir a la defensa del consumidor, es algo, ir al tribunal de consumo y es caro, es engorroso, es lento. Lo que se hace ahora es que la empresa le ofrece al usuario, antes de que el usuario se frustre y o se vaya a la competencia o vaya a Twitter a insultar a la empresa por acusarla de ser unos ladrones, lo que hace le ofrece una decisión neutral de cleros y si cleros si Cleros decide a favor del usuario, entonces la empresa considera la decisión como vinculante, ¿sí? Si la empresa, si Cleros decide a favor de la empresa, el usuario igual puede ir a la justicia y no pierde nada, pierde un par de días nada más del tiempo que toma la decisión Cleros, pero no tiene ningún problema más que eso. Entonces, esto es una cosa muy importante y una de las cosas que funcionan acá es que este servicio lo que hace es una combinación entre el blockchain y los jurados de cleros que son humanos, pero también usa la IA para ayudar a los usuarios a mejorar su reclamo. Piensa que el usuario cuando hace su reclamo no es un abogado, el usuario es una persona que tiene una formación que seguramente no es en derecho y la respuesta de la empresa que se presenta en cleros es una respuesta hecha por abogados. Entonces lo que pasaba al comienzo de esto era que el usuario estaba en desventaja, tendía a perder, y el usuario no era por un abogado. Entonces lo que empezamos a hacer es pasar el reclamo del usuario por ChatGPT y pedirle que lo mejore en cuanto a claridad, en cuanto a extensión. Y esto equilibró un poco la eh, decisión, o sea, la presentación del usuario con la de la empresa. Y ahí se empezó a ver de qué forma el usuario empezaba a ganar muchos más casos, ¿no? Básicamente esto lo que fue es una aplicación de una IA para hacer una especie de bot abogado que ayuda al usuario a mejorar su presentación ante un tribunal descentralizado como es Clero, ¿sí? Y esto es una métrica muy importante de esta experiencia. Antes de aplicar este mecanismo, 8 de cada 10 usuarios, cuando había una disputa con la empresa, ni iban a la justicia, o sea, se iban a la competencia y a Twitter a insultar a la empresa. Con este mecanismo, el 90% de los usuarios que pierden su caso eh, se quedan en la empresa y están satisfechos con el proceso. Fíjese, por el hecho de tener su día en la corte y de haber recibido una respuesta, fíjese de qué forma esto le da una solución de satisfacción. México siempre nos da más buenas noticias. Hace algunos meses se sancionó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Controversias, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2024. Es la primera pieza de legislación que incluye, en el mundo les hablo, incluye a justicia descentralizada como uno de los métodos válidos de resolución de disputas. O sea, es una cosa histórica que
México logró a través de esta ley que es de vanguardia. Y esto lo que está empezando a hacer y que lo que va a hacer es generar mucho más interés. Estamos ya hablando con bastantes personas de México para empezar a implementar estos mecanismos allá. Y si les interesa más sobre esto, me escriben y algo. Y una última cosa interesante para mencionar es que en Argentina se hizo un acuerdo hace un par de semanas, esto es de octubre, donde se va a empezar a usar cleros para resolver disputas de vecinales y de consumo dentro de Mendoza, que es una provincia de Argentina en la zona de los Andes, en una municipalidad llamada Lavalle, y se usa cleros de manera consultiva para ayudar a la resolución de esto. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa muy nueva. Así que bueno, ya voy cerrando y después nos metemos en la conversación. Si quieren sumarse a la comunidad, quieren ser jurados dentro de cleros, pueden acá escanear esto y yo me tomo un mate mientras. Y ahí los pueden ayudar Federico, a. Sí, un es segundo, me quedan 5 slides. 5 slides por y ya favor, está. adelante, Eh, adelante. Hagan mi curso de abogado del futuro si quieren saber sobre IA. Esto está en Coursera. Esto les permite entender sobre el futuro de la justicia, IA, blockchain, cleros y también cómo pensar su carrera como abogados hacia el futuro. Es un curso que ya tiene más de 50.000 alumnos y fíjense las calificaciones. Y ya para terminar, justicia descentralizada está basada en 3 ideas. El blockchain como herramienta de transparencia, la inteligencia colectiva como herramienta de los pares, como la gente que resuelve los conflictos, y la teoría de juegos para crear sistemas más inclusivos, más baratos y que esto se combine con otras herramientas como la IA para crear una inclusión mayor en la justicia. Muchas gracias y ahora sí, Roberto, a tu disposición para intercambiar. Gracias, gracias Federico, a mi disposición y a disposición de todos ustedes, porque más allá de una magistral exposición, no de lo que puede llegar a ser, ni de cómo funcionan por separado las nuevas tecnologías, sino de su aplicación práctica directa en el derecho, en una plataforma que ya funciona. Déjanosla, por favor, Ah, ¿se las Federico. dejo? Sí, déjanos esa última. Me gusta mucho el poder tener y poder tener enfrente tu información. Auditorio, el momento de preguntas es este respecto de qué puedo hacer yo desde mi práctica y cleros. Federico, la primera pregunta lleva muchísimo veneno. ¿Es cleros la única solución que está implementando estos mecanismos de justicia descentralizada ahí fuera? Esa sería la primera pregunta, pero seguida de ella es, y respecto de México, que tu auditorio hoy es mayoritariamente de abogados mexicanos, ¿qué hay respecto de México? Entonces, allá afuera son la única opción, sé que fuiste el primero, pero ya hoy día hay otras. Eso sería lo primero. Y lo segundo, para México, ¿qué nos puedes decir en esa misma línea de esa misma primera pregunta? Bien. Bueno, Cleros en realidad, o sea, fue la primera, Cleros nació en el 2017, o sea, ya tenemos varios años, nosotros inventamos esta industria nosotros. En el camino hubo algunas que empezaron y después desaparecieron, había una llamada Aragon, que después, bueno, sigue existiendo, pero se reconvirtió en algo totalmente diferente, otra que se llamaba Jure en su momento, ninguna de estas sobrevivió haciendo lo mismo. Ahora empieza a surgir por ahí una segunda oleada de estos proyectos, pero más enfocados principalmente en lo que son como cosas más del mundo cripto hacia adentro del mundo Web3. No hay, hasta donde yo sé por ahora, un proyecto que tenga el foco que tiene Cleros en temas del mundo real, ¿no? Como que Cleros lo que busca es resolver un problema a través de la tecnología, pero el foco está puesto en el problema y no tanto en queremos hacer algo de blockchain y vayamos qué hacemos, sino al revés, queremos resolver un problema y el blockchain es la herramienta. Entonces, los que hay todavía, o sea, no hay competencia en el mundo de lo que es el mundo real. Si la competencia que hay está más dentro de las cosas internas del blockchain. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta era, y es derivada de esta, ya la respondiste, si para México lo habría también, porque precisamente y claramente, incluso me encantó que el ejemplo que pusiste en pantalla es un ejemplo que pensé yo ayer, el tema, por ejemplo, de arrendamientos, ¿no? De arrendamientos porque es la mayor cantidad de juicios distintos de la justicia familiar, donde sí hay tres, cuatro veces más y además no son transigibles o no son transables, salvo algunos aspectos de la justicia familiar, no los podemos llevar a arbitraje, son precisamente los arrendamientos sobre inmuebles, ¿no? Tenemos Sí. aproximadamente 10 veces más juicios de arrendamiento que del resto de todas las materias juntas combinadas, quitando familia, no solo en México, sino en Latinoamérica. Entonces,
esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el proceso? Ya nos diste un poco de luz, para que las partes se pusieran de acuerdo y designaran a Cleros como la plataforma y el medio o mecanismo para resolver las controversias derivadas del contrato. En la práctica, ¿cómo se ve? Tienen que crear una cuenta los usuarios, tiene que aparecer en Sí. el contrato, lo Mira, primero sí, lo segundo no. Háblanos un poco guíanos a los abogados, qué tendríamos sí. que hacer como abogados para poder aprovechar Cleros como el dirimidor de los conflictos. Sí. Se podría hacer así, en el sentido de que puede haber una persona que pone su depósito del alquiler de la vivienda, digamos, en una cuenta de escrow y después, en caso de disputa, porque el dueño no quiere devolver el depósito a la persona cuando se va, porque dice que se rompió algo y no se rompió, ahí empieza el conflicto. Bueno, o sea, se podría hacer de esa forma, pero la forma en la que esto realmente pasa en el mundo real es más que, digamos, hay una empresa que se ocupa de gestionar alquileres, ¿sí? Y esa empresa es la que usa el servicio de cleros cuando surge una disputa entre sus usuarios. No, esto no existe, pero yo les digo cómo podría funcionar. Imagínate que, no sé, Roberto se pone una empresa para alquilar, donde la gente puede conectarse para alquilar su vivienda. Entonces, la persona que entra a la vivienda pone fondos en garantía para la vivienda y después esos fondos los tiene tu empresa, lo contrata tu empresa, y si hay una disputa, porque, bueno, por la devolución o no del depósito, se podría usar a cleros, en vez de que vos la resuelvas con tus propias personas, que primero vos tenés un problema que vos no sos imparcial, porque, bueno, vos tenés, quizás una de las partes tiene muchos más alquileres en tu negocio, y, bueno, y bueno, vos tenés susceptivo que quede contento el que me da más negocio que antes que el otro. Entonces, hay una cosa de imparcialidad que no tenés. Entonces, vos lo que podés es como delegar la resolución a un mecanismo que es cleros, y que ahí las dos partes que están en el proceso, el que tiene el propietario y el inquilino, van a poder verificar que efectivamente la decisión se tomó de manera neutral y todo con la trazabilidad que da el blockchain. Pero la gente, o sea, las personas, no tienen por qué usar blockchain. Las personas interactúan con vos, con su tarjeta o de crédito o con su pago bancario. O sea, el único que interactúa con el blockchain es el equipo de Cleros. Cuando vos contratás a Cleros, nosotros cargamos el caso en la plataforma y ahí pasa la parte de blockchain. Vos tampoco tenés que tener blockchain para usar Cleros. Entonces, todo lo que es la magia del blockchain pasa por detrás. ¿Ah? Y Correcto. eso simplifica mucho la adopción para gente que no tiene por qué aprender sobre criptomonedas para hacer un alquiler de una vivienda. Entonces, eso es muy importante. Repito, esta sesión era no para centrarnos en cleros como una posibilidad abstracta o para entender blockchain y luego inteligencia artificial como una posibilidad abstracta, sino hoy día ya es posible a través de inteligencia artificial, a través de blockchain, resolver conflictos reales. Pero es mucho más sencillo de lo que pensamos. Lo que nos dices es, oye, si ya dos personas se pusieron de acuerdo para que Cleros resuelva, entonces cuando se presenta este conflicto, la persona que quiere que se resuelva el conflicto, la que lo inicia, acude con ustedes, les da todos los elementos del caso, muy probablemente los elementos serán las pruebas que nosotros Sí. pusimos en el contrato que serán válidas, videos, documentos y demás, y ustedes se integran y crean o inicia esa disputa en la plataforma. La elección de los árbitros, que es la magia de la justicia descentralizada, ocurre en cleros a través de blockchain y eventualmente se resuelve la disputa y se da el laudo o la resolución. Y ya nos tocará a nosotros los abogados, cada región tiene su mecanismo, México a través de la ley de mecanismos alternos de solución de controversias y luego la jurisdicción se encargará cuando sea necesario y no haya cumplimiento automático a través de un smart contract, se encargará de ejecutar un laudo. Hasta ahí no hay nada distinto para nosotros, pero lo que sí hay es que ustedes resuelven. ¿Cuánto es el tiempo de resolución promedio, estimado Federico? 4 días. 4 días en resolver si dejé o no en las condiciones, pensando en un Sí. arrendamiento, si pagó o no la renta y entonces procedería a la desocupación, o vámonos a ámbitos o aspectos un poquito más relevantes, temas de consumo. Hablemos de eso también. Cleros nació como un resolutor de disputas de baja cuantía.
así lo pensaste. ¿Por qué baja cuantía? ¿Por qué no algo un poquito más elaborado, elevado? Por varios motivos. Primero porque, digamos, Cleros nació como con el objetivo de dar mejor acceso a la justicia, digamos, a la gente común, los problemas de todos los días, ¿no? La mayoría de la gente, los problemas que tiene todos los días son, no sé, el tema el que la empresa, que el alquiler, que el seguro, que la empresa de tarjeta de crédito, ¿no? Como que son esas cosas que realmente no había una herramienta fácil de implementar para resolverlas, porque ir al Tribunal de Consumo, bueno, ha mejorado muchos en los últimos tiempos, han implementado tecnología, pero todavía no es una experiencia demasiado buena, es lenta, es costosa y digamos que la gente ya se va acostumbrando a pensar en la justicia más de la mentalidad de cómo es la justicia de Amazon, si se quiere, o de Airbnb cuando tienen, que uno espera, la gente espera, y sobre todo la gente más joven, ¿no? Una resolución que sea casi inmediata, ¿no? Y eso no, digamos, entonces, una cosa importante de Cleros que se tiene que entender es que los que resuelven son los pares de las personas, ¿sí? No tienen que ser abogados los jueces de clero, son gente que conoce de cómo hacer videos o conoce de cómo evaluar departamentos, la calidad en la que se lo dejó, las condiciones. Entonces, hay muchas posibilidades de que la gente participe en el proceso de resolución y esto también le da a los usuarios, a las partes de los casos, como que confianza de que la gente que está resolviendo son sus pares y no es un abogado que le cobra, o sea, un juez que está a otro nivel. No, y esto es un principio un poco que viene de la antigua Grecia, y como eso de los juicios entre los pares, ¿no? Sí. Viene de ahí, y además el arbitraje en la Edad Media también estaba basado en que los juicios comerciales que había entre las partes eran resueltos por otros comerciantes Lo también. resolvían comerciantes, no lo resolvían jueces. El tema de los arrendamientos, por ejemplo, volviendo a un tema que todos de uno u otro modo hemos tocado, pues lo resuelven quienes han sido inquilinos y quienes han sido arrendadores. Entonces, no necesitas un juez cuando tienes un contrato claro para efectos de decidir la mayor parte de los conflictos, cuando la justicia, tú lo dijiste, salta a la vista, ¿no? De ahí, ahí es donde aplica la teoría Sí, de oye, si la resolución es tan clara, si el caso es tan claro, la mayor parte de la gente va a votar por la solución que salta a la vista, que suele ser la sí. justa. Ya para otros temas más complicados, probablemente ni tendrías jueces, ni querríamos confiarlo a lo mejor a un ojo no educado, ¿no? Esa es la razón por la que un arbitraje de alta cuantía o de alta especialización probablemente todavía no sería o no sería Sí. adecuado resolverlo a través de cleros. No, no, no es el objetivo tampoco, y yo honestamente tampoco veo que sea. O sea, algún día se podrá, a medida que haya más confianza en el sistema, podrá usarse para casos de mayores montos. Incluso uno podría hacer cortes dentro de cleros donde solamente puedan participar abogados. Eso también puede ser, pero digamos, todo eso está bien, pero yo como que, para mí, cleros tendría un éxito mayor, a mi entender, más si logra resolver como que microdisputas, microjusticia para microdisputas de $100, $200, que si resuelve un caso de $1.000 millones de petróleo, digamos. O sea, creo que también puedas ayudar para esos casos, pero digamos que creo que el impacto en el mundo va a ser mucho mayor si puede darle justicia a la gente común que vamos, a casos muy específicos, especializados en industrias tecnológicas o de recursos naturales. O sea, esa es mi visión. No todos estarán de acuerdo con esto, pero nada, es como yo lo veo. Muchas gracias, Federico. Una última pregunta que tiene que ver con la pregunta natural cuando hablamos de justicia impartida con inteligencia artificial. Hay una gran distinción, incluso en la preposición. No es lo mismo justicia a través de inteligencia artificial que justicia utilizando inteligencia artificial como herramienta. Tú nos has presentado como cleros en este momento, en este estadio actual de su funcionar, utiliza la inteligencia artificial como una herramienta, concretamente una herramienta a Sí. manera de abogado del pueblo, ¿no? A manera de abogado del accionante que puede o no tener un abogado detrás. Eh, ¿Planean implementar la justicia decidida, dictada por medio de la inteligencia artificial? Pero tiene una, digamos, posibilidad de
ayudar a corregir una serie de problemas que trae la IA, en el sentido de que em, en muchos casos, o sea, cuando hay una resolución hecha por un algoritmo automatizada, siempre tiene que haber una posibilidad de apelación a un panel humano. Si la IA tiene una serie de problemas que es opaca, no te sabe bien por qué decidió tal cosa, no justifica, o sea, se está mejorando, pero todavía no justifica por qué tomó una decisión. En el caso de la servicio de justicia, de resolución de conflictos, la justificación es todo, en el fondo, porque lo que importa es que las partes y que la parte que pierda entienda por qué perdió. ¿Sí? Entonces, no te sirve que te diga el algoritmo ganó Ganaste Bob. o perdiste. Ya analicé y ganaste o perdiste eso. Se queda, aunque pueda hacer Sí, justicia, se queda corto con el elemento humano necesario para las partes, que es entender que perdí, ¿por qué? sí, sí. Y entonces, hay otra cosa que yo escribí un artículo hace un par de meses en el Colegio de Abogados de Estados Unidos, si les interesa, está online, que es sobre, a medida que se empieza a usar más IA para resolver conflictos, aumentan los riesgos de que también ocurran situaciones como la siguiente. Eso pasó en Inglaterra se empezó a usar hace unos años una herramienta de IA llamada HART para ayudar a gente de libertad condicional a decidir si una persona tenía alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? Entonces, la herramienta te decía, bueno, esta persona tiene alto riesgo en función de 20 o 30 variables que analizaba, ¿no? Lo que se empezó a ver era que este sistema tendía a perjudicar o a penalizar de manera indebida a la gente que era de barrios pobres, como que les asignaba un perfil de riesgo más alto del que realmente tenían, y eso hacía que tendieran a quedar en cárcel en vez de ser liberados de manera injusta. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: uno se pone en los zapatos de una persona, del oficial de justicia que tiene que decidir si liberar o no a la persona. Y el algoritmo te dice que es de alto riesgo, pero vos quizás no estás de acuerdo, ¿no? Y vos querés, sí, lo liberás. Y esa persona después mata a alguien. O sea, y van a venir a preguntarte a vos, tus jefes, por supuesto, y después quizás a algunos periodistas incluso, ¿por qué ¿Por qué usted fuiste liberó en a esta? contra de la estadística de la IA, no? Entonces, eso es una cosa que es, digamos, bastante peligrosa, porque si vamos a terminar, o sea, manejando, o sea, decidiendo por default lo que la IA nos dice, porque vamos a tener esa forma de reducir los riesgos que tenemos sobre nuestro trabajo. Entonces, imaginemos que podemos usar a cleros como un jurado que decida si esa decisión de la IA es o no es válida, eso no es correcta, y en función de si hay o no sesgos, ¿no? Y ese jurado son más personas. Entonces no es una persona, es un jurado, un panel que lo decidió. Entonces, de esa forma puede corregir un montón de abusos que van a empezar a venir con el mundo de la IA en la justicia. Vale, Federico, entonces la pregunta sería, ¿ya lo tienes en plan o simplemente lo estamos comentando? Es decir, ¿ya tienes en plan que la IA dicte la resolución y que si la parte afectada decide que no le gusta la resolución, vaya a la apelación y entonces se implemente el sistema de justicia descentralizada, pero decimos, en la alzada y no en la primera instancia? ¿O es simplemente estamos teniendo una conversación de café y te estoy dando el siguiente paso en la evolución de cleros? Eso, es que eso ya es como realmente como ya pasa en algún punto, porque cuando la persona va al customer service de la empresa de Amazon, muchas veces ya directamente es una IA la que lo resuelve. Entonces, Correcto. si después Amazon o Lemon en este caso le da al usuario la posibilidad de ir a Cleros, es como que ahí le da la instancia de apelación a los humanos. Es como que Claro. ya está pasando de manera medio informal, pero sí, o sea, el futuro va a ser esto: la justicia va a ser instancia inicial automatizada y después la La corrección con un apelación, mecanismo. la alzada, Sí, ya tendrá el sí. elemento. Ojo, abogados, esto es lo más realista, me atrevo a decir, que han escuchado de la aplicación de inteligencia artificial. Aun en posibilidad futura, improbable, mañana hablaremos con personal del Consejo de la Judicatura Federal para saber cómo está aplicando la inteligencia artificial. Esto que están escuchando hoy es lo más cercano posible a la impartición de justicia con, por y a través de inteligencia artificial. No eliminamos el elemento humano, pero lo subordinamos, lo dejamos como la última ratio, la última decisión, porque habrá gente que decida no irse a la alzada, que decida quedarse precisamente con eso. Federico, un favor, que tenemos 4 minutos antes de que nos apremie el tiempo, pero María Aurora me pide que si nos pudieras
poner de nuevo enfrente esta diapositiva donde está la resolución del caso de arrendamiento, en donde están las opiniones Está, de los árbitros. sí. Esto está online, es un informe que se lo puedo pasar el link, si quieres, si me dan un segundo lo busco y se lo paso ya mismo para que lo tengan. Es todo público esto, así que se los doy. Un segundo. Ahí está, me Eh, parece, es esa, María Aurora y todos. Lo que tienen ahora en pantalla, sé que muchos solo nos están escuchando, pero sí, están trabajando, van de trayecto, abran su pantalla y véanlo. Esa es una página de una resolución, de un laudo, en donde el jurado, porque así se llaman los que deciden en cleros, jurados, han dado cada uno de ellos su resolución más o menos fundada y motivada, y es el consenso mayoritario lo que decide el laudo a favor o en contra de una de las partes. Entonces, nada que no hayamos visto como abogados, sí. simplemente la plataforma a través de la cual se les hizo llegar la información y emitieron su voto utiliza inteligencia artificial en uno de los procesos y blockchain para evitar la parcialidad, para evitar que los árbitros se comuniquen entre ellos y entonces de algún modo saboteen el sistema. Verdaderamente es progresista lo que estamos viendo. Lo que hace falta es empezar a utilizarlo nosotros como abogados, pero ya después de esta sesión, casi les diría, el siguiente paso es buscar directamente a Federico para terminar de entenderlo ustedes, pero aquí no hay flaws, no hay fallas en el sistema o en el proceso. Se respeta el debido proceso legal. Decide una mayoría consensuada de seres humanos. Esto es un arbitraje que si se pacta bien en el contrato de origen es ejecutable en cualquier jurisdicción de México, sobre todo a través de, y entrando en vigor, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque entramos también al arbitraje civil, que en muchos estados de México no existe. Entonces, estamos frente verdaderamente ya no al futuro, ya esto ya se puede hacer, ya depende de nosotros que lo empecemos a implementar. Una última pregunta, Federico, de Andrea Sánchez, y tiene que ver precisamente, fíjense, tú siendo no mexicano, nos estás hablando de derecho mexicano vigente y además nuevo. ¿Qué opinas sobre la relación entre los métodos o medios alternos de solución de controversias con la inteligencia artificial? Creo que va muy de la mano como para terminar de redondear esto que nos comentas a través de cleros, pero también en otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Bueno, o sea, la inteligencia artificial está, digamos, de a poco abordando todos los ámbitos de las industrias y todos los ámbitos de la economía, con lo cual no nos sorprende que también vaya a tener un papel cada vez mayor, digamos, en el derecho. Eso claramente va a pasar, está pasando. El otro día estaba con una conferencia hace un par de meses con un abogado, el General Counsel de una empresa importante, ¿no? Estados Unidos era esto. Y él me decía, mire, nosotros tenemos una serie de estudios a los que subcontratamos el servicio para que nos representen en diferentes cortes, en diferentes partes del país, no sé qué. Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos al abogado, al estudio y le decimos, miren, esto es lo que ChatGPT ya nos dijo. ¿Qué es lo que ustedes agregan de valor por encima de esto? Y les vamos a pagar las horas, digamos, que ustedes agreguen por encima de lo que ya sabemos con ChatGPT. Fíjense de qué forma ya está, es parte del proceso, ya se está usando. Así que bueno, nada, hay que adaptarse y empezar a usarlo, porque si todos los demás lo usan menos uno, y uno queda medio retrasado en esta carrera. Así que bueno, nada, hay que ayornarse, como dicen. Totalmente. Ayornarse es adaptarse. Entonces, Federico Ast, muchas gracias. Honestamente, es la primera solución real, práctica y barata de implementación de tecnologías a la impartición de justicia. Y me atrevo a decir, si no de sustitución, de una verdadera suplementación de los seres humanos utilizando inteligencia artificial, utilizando tecnologías en general. Verdadero honor. Gracias por estar aquí. Logic es tu casa. No nos acostumbramos a verte y esperamos nos sigas actualizando con lo que salga después y cómo se ha integrado a la impartición de justicia descentralizada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.